La guerra del opio ocurrió entre 1839 y 1860. Y fue como resultado de los conflictos comerciales entre China y el Reino Unido. China estaba intentando prohibir el consumo de drogas, particularmente Destructivo de opio. la guerra hispano-estadounidense, llamada también como guerra entre España y Estados Unidos, ocurrió en el año 1898 y trajo como resultado el control de las antiguas colonias españolas en el Caribe y en el Océano Pacífico por parte de los Estados Unidos de América. La guerra se produjo en 1898 cuando el buque de guerra US Maine fue destruido en La Habana. Principales factores que también intervino para empezar esta Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra, fue la guerra por Cuba. Cuba era un país que tenía intereses políticos, económicos y comerciales con Estados Unidos, ya que Estados Unidos era un país que estaba muy cerca de ellos para hacer negocios. En cambio, Cuba quería independizarse en fines políticos con países como España, ya que estaban muy lejos de ellos. Sus zonas geográficas eran dispersas. En el año de 1878, Cuba decide empezar a hacer esta guerra para hacerse un país libre de España, y así comienza todo. Estados Unidos interviene en esta guerra y decide apoyar a Cuba. España se entera después de que Estados Unidos derrota un barco de ellos, y así es como España empieza a proclamar la guerra a Estados Unidos. España se entera después de que Estados Unidos los derrota con 15 buques y decide terminar esta guerra. Años después, Estados Unidos toma Cuba, toma Filipinas, Puerto Rico y Guam. Uno de los antecedentes importantes también de esta guerra fue el socialismo, que como ya hemos visto, el socialismo se trataba de que muchos imperios tuvieran poder en diferentes zonas geográficas, principalmente en países subdesarrollados y en países con poca economía. El armamentismo, la paz armada y el nacionalismo también influyó mucho y fue una de las causas para empezar esta guerra. El primero, el armamentismo, se dio porque muchos países con alto nivel económico accedían a comprar muchos tipos de armas, buques, aviones de guerra, químicos, explosivos, y así es como empezó todo. Inició ya que un nacionalista serbio asesinó al archiduque, que es, me parece, Francisco Fernando, que Francisco Fernando era el heredero del imperio nacionalista austrohúngaro. La gota que derramó el vaso, la muerte del heredero. Todo comenzó cuando el 28 de junio de 1914, un bosnio de nombre Gavrilo Princip le quitó la vida al heredero del trono, de nombre Francisco Fernando, y su esposa Sofía Klot. El estudiante que les quitó la vida era un joven proserbio que estaba en el movimiento llamado Mano Negra. Cabe mencionar que para la historia occidental, que en ama de Estados Unidos y los aliados, pasó a ser Gavrilo Princip, un terrorista. Sin embargo, para la ex Yugoslavia pasó a ser un héroe nacional. Primera Guerra Mundial. Surge con la declaración mutua de la guerra de parte de las dos grandes potencias, la potencia Triple Alianza y Triple Entente. La potencia de la Triple Alianza estaba conformada por Austria-Hungría, Italia y Alemania. Posteriormente uniría a ellos Turquía. Además, de 1915 se les unió Bulgaria. Italia apoyó a las potencias centrales en el principio de la guerra por petición de Alemania. La alianza de la Triple Entente: Rusia, Inglaterra y Francia. Estos eran los que conformaban esta potencia. Además que contaban con el apoyo de Bélgica, Japón y Serbia. Italia se cambió de bando bélico en 1915. Finalmente se unieron a la guerra Rumania, Portugal, Grecia y Estados Unidos con la potencia de los aliados. Bueno, en declaraciones de guerra hay 6 puntos importantes. El primero fue la muerte
del heredero al trono de Austria, Francisco Fernando, el 28 de junio de 1914. Los Habsburgo mandaron un ultimátum a los serbios. El segundo punto fue que Austria-Hungría, después del ultimátum, le declara la guerra y ataca a los serbios un mes después, o sea, el 28 de julio de 1914. El tercer punto fue que como los rusos eran proserbios, le declaran la guerra a Austria. El cuarto punto fue que fue como para que Austria no estuviera sola, le pidió ayuda a la potencia de Alemania, y así ambas le declararon la guerra a los rusos. El quinto punto fue que Francia, aliada de Rusia, le declaró la guerra a Alemania. El sexto punto fue que Inglaterra, aliada de Francia y Rusia, le declaró la guerra a Austria-Hungría y Alemania. Intervención de Estados Unidos. Como ya sabemos, Estados Unidos ya estaba en la guerra antes de entrar directamente. Digo directamente porque Estados Unidos apoyaba a los aliados con armas o estrategias de guerra. Sin embargo, cuando Estados Unidos entró fue porque los alemanes empezaron a hundir barcos y buques, personas. En especial los alemanes atacaron un barco llamado Lusitania en 1915, en donde murieron 1.198 personas. Como la mayoría de esas personas Eran estadounidenses, ya se tenían que preparar para una guerra. Los estadounidenses hicieron muchas protestas y eso apresuró al gobierno de los Estados Unidos para interferir cuando ellos quisieran. Los alemanes suspendieron temporalmente sus ataques de sus submarinos en 1916. Para la segunda batalla del Marne sacaron toda su artillería y apoyaron a sus aliados, haciendo que Alemania se rindiera. Y esto desemboca al armisticio el 11 de noviembre con el fin de la guerra. Para el término de la Primera Guerra Mundial, los aliados y potencias centrales quedaron minimizados en sus ejércitos y lastimados física y emocionalmente los soldados de ambos bandos. El agotamiento más notable fue en el bando de las potencias centrales, ya que Estados Unidos aportó armas, dinero y todo tipo de recursos que acabar con la misma, pero más con las potencias centrales. Primero se rindió Austria-Hungría, posteriormente Bulgaria y luego Turquía. Al quedarse solo los alemanes se rindieron y firmaron el famoso armisticio. Como ya sabemos, la guerra acabó en noviembre de 1918. Algunas consecuencias que dejó fue millones de heridos, millones de muertos, millones de discapacitados y dio fin con las dinastías, por ejemplo, los imperios de los rusos, los imperios el imperio alemán, turco y los demás. Para 1919 se firmó el Tratado de Versalles en Francia, con el cual se terminaría la Primera Guerra Mundial. Se reunieron el presidente Woodrow Wilson y los representantes de Inglaterra y Francia y delegados de 30 países. Y bueno, esto fue el final de la Primera Guerra Mundial, que concluye con el Tratado de Versalles.